todas sus inquietudes. Lo que no te vemos, Erwin. Sí, estoy tratando, estoy tratando de iniciar video. Aquí me Ahí, ven. ahora sí. Eso. Bueno, pues como les decía, agradecido por la invitación y estoy a la entera disposición de todas ustedes. Bueno, si ellas tienen preguntas, yo creo que eso lo vamos a dejar para después, pero el principalmente es hablar un poquito de cuáles son esos primeros cuidados del recién nacido. Por ejemplo, aquí hay muchas madres que han dado a luz y otras que están en espera y ya como que en esas últimas semanas. Y uno de los mayores miedos que se ha presentado dentro de los comentarios de las madres es, ¿qué hago? O sea, ya que tengo el bebé en la mano, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo es ese proceso? Muchos miedos de tantas enfermedades que andan. Miedo a que el bebé pueda, por ejemplo, tener alguna enfermedad en el proceso de nacimiento, ¿qué se hace? O sea, eh, en tu experiencia, Erwin, ¿cómo serían como que esos primeros pasos para un recién nacido que acaba de llegar a los brazos de una mamá que tiene muchísimos miedos? ¿Cómo serían esos primeros días de cuidado? ¿Cómo sería su primer día ideal? Bueno, mira, lo primero, déjame introducir algo que es parte de la visita prenatal que hacemos con todas las madres que acuden a la consulta en busca de orientaciones antes del parto. Todas las mujeres lo llevan inscrito en su ADN cómo cuidar un bebé, porque bien sea por transmisión oral de la bisabuela, la abuelita, la madre, las tías, la madrina, etcétera, se van dando una serie de informaciones que en la práctica misma, desde niña, aunque ahora todo es por tablets, pero desde niña se jugaba con muñecas, se hacían cocinaditos. Yo espero que la inteligencia artificial les permita a las nuevas generaciones también jugar de manera similar porque es una forma de aprendizaje. Quiere decir que toda esa información la tenemos guardada en nuestro subconsciente. Y no es ningún problema. La situación real es que cuando nace la criatura, nosotros tenemos que poner, ese es el examen. La teoría la tenemos guardada con todas esas experiencias y el examen es el nacimiento del bebé. En condiciones normales, no debe de existir ningún tipo de pánico ni de temor. Tengan en cuenta que en estos momentos debe de estar naciendo en condiciones nada parecidas a las que tenemos en nuestra sociedad. Miles de niños en la selva, donde no hay ningún tipo de hospital, no hay ningún tipo de asistencia sonográfica, ni laboratorios, ni nada de lo que disponemos hoy en día. Y la mayoría de esos niños sobreviven sin ninguna intervención mayor. Los tiempos que nos envuelven y sobre todo después de la pandemia, hemos abrigado una serie de temores y de preocupaciones porque nos vimos en una situación crítica en la que muchos, por no decir la mayoría, pensábamos que esto era el fin del mundo, que esto era una cataclisis. Pero de manera general no se debe tener ningún tipo de preocupación, porque los niños en condiciones habituales nacen sanos. Ahora bien, ¿qué hacer antes del nacimiento? Bueno, pues escoger un buen ginecólogo que le dé, obstetra, porque el obstetra es el que se encarga del embarazo y el parto, que le dé un seguimiento médico adecuado con sus controles ecográficos, o sea, sonográficos, peso de la madre, orientaciones dietéticas, los ejercicios que sí deben de hacer y cuáles aquellos no deben de hacer, que son muy pocos. Yo tengo pacientes en la consulta que sus madres son parapentistas y se tiran de parapente prácticamente hasta el mismo mes de dar a luz. Y otras que son fitness, pero fitness no porque practican en el gimnasio, sino que son instructoras de fitness. Entonces, pero hay algunas limitaciones que deben dependiendo de si la madre es diabética, tiene una enfermedad eh, preconcebida, que debe de informarse al ginecólogo y él les orientará. Una vez ha entrado en ese curso de chequeos y de vacunas, porque la mujer embarazada debe de vacunarse, entre otras cosas contra el tétano,
contra la difteria también, como si fuera una bebé. Una vez ha entrado en todo esto, bueno, pues debe de, con un mes, mes y medio antes, visitar a un neonatólogo en su consulta para, primeramente, escoger la persona que entienda que le es afín a sus intereses, a su forma de vivir, porque por más recomendaciones que pueda tener un pediatra neonatólogo, eso tiene que haber una empatía. Esa empatía no se recibe porque el ginecólogo le diga, ese es bueno. Deben de visitar varios, tampoco no hay que volverse loco, una docena, con 2 o 3 que se visiten, y entonces seleccionar, mira, me gusta su forma de ser, su apariencia, la infraestructura de su consultorio, la disponibilidad que tiene para los casos de emergencia, las clínicas en las que trabaja, en fin, los intereses particulares de cada familia en las que está vinculado directamente el padre, porque no es una visita de la madre, es una visita que se hace en conjunto con el padre. Hecho esto, se selecciona al pediatra que estará con ella en el momento del parto, ya bien sea un parto natural como un parto por vía alta, o sea, cesárea. ¿Cuándo será cesárea? Bueno, cuando las condiciones maternas no permitan hacer un parto normal. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, pues que tenga un problema de pelvimetría, o sea, que la pelvis, la cadera, y el hueso sacro, que ese es el que compone finalmente la caja de la cadera, no permitan que el producto de la concepción, el bebé, pueda pasar por ahí a nivel del parto. El ginecólogo en su momento medirá, hará una pelvimetría con la intención de saber más o menos en proporción al peso que se consigue por la sonografía, las mediciones de la altura uterina que se hacen en el consultorio, si esa criatura puede o no pasar por ahí. Otras cosas serían que la madre tenga una enfermedad que no le permita dar a luz por vía natural. Hay muchísimas. Para citarle algún caso, bueno, pues algún tema de inmunocompetencia en la que no se debe de alterar la barrera que puede haber de bacterias en la vagina, pero hay cientos de posibilidades, pero que no son más que las posibilidades que tiene una madre de parir por vía natural. Haciendo un inciso en esto, deben insistir con su obstetra de que si se puede, si no hay ningún peligro que lo que impida el hacerlo, su interés de parir, de hacer parto natural, porque es la mejor forma de nacer, tanto para la madre, que a las 24 horas puede estar, si quisiese, hasta bailando, como para la criaturita, que es la mejor forma en la que sus pulmones, su sistema circulatorio, después de nacido, comienzan a trabajar de manera eficiente. Esa visita prenatal, pues ahí se aclaran algunas de las inquietudes que puedan tener en función de lo que ha pasado durante el embarazo, si hay diabetes gestacional, si la madre es diabética, si la madre es hipertensa, si hay algún tipo de enfermedades congénitas, tanto familiares como sonográficamente y presumiblemente diagnosticadas en las sonografías que se hacen en el embarazo. Y una vez aclarada todo esto, bueno, pues vamos a dar a luz. El pediatra debe de acompañar a la criatura, a la madre, perdón. Yo en mi caso, en mi trabajo como pediatra, yo me gusta estar a partir de un cuarto o quinto centímetro de dilatación uterina, en el caso de parto por vía natural, por vía vaginal, para poder asistir, ayudar y recordar los conceptos y las prácticas que se hicieron en los cursos de atención del embarazo prenatal, que son muy importantes. La madre que va a los cursillos tiene un sinnúmero de conocimientos que le permiten afrontar ese examen que hablábamos en un principio de cómo yo debo respirar en el momento del expulsivo, o sea, en el momento de las contracciones es una cosa, que hay unos ejercicios
acompañar a la madre durante sus contracciones en el inicio y a mediado parto, pero ya cuando es el momento de parir, eso cambia un poco. Y entonces, cómo pujar, cómo respirar durante los pujos, qué hacer y qué no hacer. Y eso se aprende en el cursillo de preparto. Y el pediatra, pues, debe de estar ahí apoyando ese cursillo y ayudando al ginecólogo, al obstetra, perdón, para que todo se desenvuelva de la mejor manera. Vamos a suponer que todo salió bien y que se llegaron a esos 10 centímetros de dilatación, hubo un buen expulsivo con un buen pujo materno, el bebé nace sin ningún tipo de complicación, en ese momento se extrae ya, se carga, porque él sale solo de la vagina, asistido, ayudado por el obstetra, se coloca sobre el vientre de la madre, donde ella experimenta esa oportunidad de acariciarle, tocarle, eso es algo emocionante, que después de tantos años yo en este oficio todavía me engranojo y se me aguan los ojos en la mayoría de las veces. Y se procede al pinzamiento del cordón umbilical una vez este deja de latir para que haya los intercambios de sangre que son fisiológicos tanto para la madre como para el bebé. Se corta ese cordón, yo soy de lo que les pido a los padres que sean ellos quienes lo hagan, porque hay un acto muy simbólico en el que se indica al padre, cuando digo se indica es porque hay un sindicato paterno-filial que se inicia en ese momento, donde el individuo que siempre ha querido ese bebé durante la barriga, pues se siente una parte vinculada importante en el momento de su nacimiento. Después que el niño se ha calentado, que el niño está limpio, más o menos limpio, se lleva a la cuna de examen, en donde se procede a hacer pues la verificación de que todo es realmente normal. Esa verificación consiste en algo simple, es un examen físico donde se aspira un poco a las secreciones que puedan haber quedado en la nariz o en la boca, se ausculta su corazoncito para ver si no hay ningún soplo que obliga a tomar otro tipo de medidas, y hemodinámicamente, eso quiere decir que toda su circulación es competente para que permita ir a la habitación con la madre para un alojamiento conjunto, y si es así, se viste y se entrega definitivamente a la madre. En el caso de que haya alguna complicación previamente anticipada o durante el parto, pues se le explica a la madre, se deja a la madre con el niño un momentito breve porque estamos enfrente a una emergencia, para que tenga ese contacto inicial con su bebé. Bueno, antes de entrar a esto, se coloca al pecho lo antes posible para que el niño tenga un apego precoz, que es importante para conseguir una buena lactancia materna. Y en el caso de complicaciones, como le explicaba, se le deja a la mamá, no se le retira inmediatamente, aunque sea 5 segundos, hay que dejarlo para que tenga ese contacto de piel y que tenga esa criaturita en sus brazos, que ha engendrado durante unos meses de embarazo y que ha tenido la ilusión de verlo. Pero inmediatamente se procede a su traslado e incubadora de traslado a la unidad de cuidado intensivo neonatales, en donde se toman las medidas que sean del lugar, en función de lo que pueda presentar. En caso de un bebé prematuro, bueno, pues entonces, además de examinarle, de hacer la radiografía, de hacer una canalización de una buena vía, que generalmente es periférica, pero podría ser a través de la vía umbilical, se puede intubar o no, poner los tratamientos de maduración pulmonar que se hacen en el caso de que sea muy prematuro y que tenga una enfermedad de membrana dialítica. Resuelto esto, pues se procede a su ingreso en cuidado intensivo y cuando amerite, cuando tenga la posibilidad de salir, egresar, salir de la unidad, pues se entrega a la madre. Pero volvamos al primer caso, que es el niño que nace normal. Ese niño va a su habitación con su madre, en donde se debe, sobre todo, favorecer, promocionar, ayudar, tanto teórica como eh, prácticamente la lactancia materna, cómo se coloca el niño al pecho, cómo se debe de limpiar el pecho, cómo debe de ponerse la boquita del bebé antes de ajustarlo al pezón, y una serie de cosas que van a ser muy útiles para que esa lactancia materna sea efectiva. En estos momentos cada vez pasa menos tiempo en clínica cuando es un parto normal, lo cual a mí no me agrada del todo porque hay ciertas complicaciones que se presentan en la casa
por una alta muy temprana y que uno no puede ver. O sea que si su seguro médico le permite quedarse 24 horas más, pídanle al ginecólogo que se queden por lo menos un día más en la clínica, para que el pediatra pueda tener un seguimiento, sobre todo lo que es el tema de la ictericia neonatal, que hay muchos niños que se ponen muy amarillitos los primeros días. La madre que primeriza, hoy a veces con una madre multípara que tiene 6 muchachos, pero ella está muy entretenida en que lo que es el tema, en el caso de las 6 muchachos, no solamente de lactarlos, sino de cuidar los otros 5. Entonces no tiene la previsión de tomar estas medidas de control, y de avisar al pediatra, y a veces es muy tarde. Hemos tenido historias verdaderamente lamentables, porque llegan a un quinto, un sexto día de vida con una ictericia neonatal tan importante que ha hecho que esa bilis que está en su cuerpo haya dañado el cerebro de los bebés. Bueno, posteriormente a eso, pues el niño se va, como les dije, a su casa. A los 15 días debe de visitar el pediatra para ver si todo sigue bien y sobre todo auscultar su corazoncito, porque hay muchas veces soplos que no se oyen al momento del nacimiento y que pasado estas 2 semanas sí se oyen. ¿Por qué se oye? Bueno, porque el músculo cardíaco, el corazón es un músculo, y el músculo de un recién nacido es un músculo que no se ha ejercitado, vivía asistido por la madre, pero late a unas 140 mililatidos por minuto. Cuando ese corazoncito ya es independiente y nace por sí solo, debe de seguir manteniendo esa misma frecuencia cardíaca, pero con sus fuerzas propias. Ese músculo va tomando fuerza, y cada vez que se hace fuerza se hace más fuerte el músculo. Y entonces exprime su sangre de una manera lo suficientemente fuerte para que se oiga el soplo que tiene por una enfermedad cardíaca de tipo congénita. Esperemos que esto no sea así. Se va a 15 días, se le debe de hacer la prueba del talón. Eso se me había olvidado mencionárselo. Al momento, a las 24 horas de nacido, deben de procurar que a todos se le haga la prueba del tamizaje neonatal, o prueba del talón, como se conoce, para saber si el niño tiene o no alguna enfermedad congénita. Enfermedades que pueden aparecer en el primer mes de vida, perdón, como al año, a los 10 años y hasta los 20 años después de haber nacido. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, pues por mucho. Pues si son enfermedades importantes antes del mes, tomando medidas tan sencillas como decir, mira, lo siento mucho, mi amor, no puedes seguir dando el pecho. Porque hay niños que de manera curiosa la naturaleza no les permite alimentarse con leche materna. Esto es muy escaso. En mi experiencia aquilatada como neonatólogo, solamente he tenido 2 casos en más de 30 años. Pero existen. Como también enfermedades de tipo degenerativa que pueden aparecer en la adolescencia o en la vida adulta. Y entonces usted dice, bueno, espera, si sabemos que esto no se gusta ni con el alcohol, ni con el tabaco, ni con las comidas con grasa, tal, pues entonces hacemos una verdadera educación, no solamente a los padres, sino a la criatura en la medida que va creciendo, para que prescinda de esas actividades que son definitivamente perjudiciales para su salud. ¿Para qué? En espera de que la ciencia, que avanza cada día de manera vertiginosa, pues podamos tener el acceso a la conducta o la terapia o el trasplante que necesite ese individuo enfermo de X enfermedad. Se fue para casa, ya visitó al pediatra a los 15 días, se hizo la prueba de tramizaje a las 24, 48 horas de nacido, y en esa visita a los 15 días debe de hacerse el screening neonatal, auditivo, perdón, neonatal. Por cada 1000 niños que nacen vivos, hay 5 sordos. El ejemplo que yo pongo en consulta a todas las madres que me preguntan, pero ¿y eso es mucho? Sí, es mucho, porque vamos a tener en cuenta que solo en las 2 maternidades que hay en la ciudad de Santo Domingo, la Altagracia o la maternidad o la de Los Minas, no vamos a contar clínicas privadas, otros hospitales, solamente esas 2 maternidades, nacen entre 80 a 100 niños por día. Si sumamos por 2, son entre 160 a 200 niños diarios. Quiere decir que en 5 días debe haber 4 o 5 sordos solamente en esas 2 maternidades. Hay algo también que es bueno, que esa sordera no necesariamente debe ser profunda, puede ser leve, puede ser moderada o profunda. Pero sabiéndolo con tiempo y tomando las medidas del lugar,
pues más de un 50% a la edad de 4 años han recuperado su audición de manera prácticamente normal. Y los que no, pues se puede usar lo que hoy ustedes han oído hablar del implante coclear, que es que se pone un dispositivo dentro del cerebro, en la área de auditiva, y donde el individuo a través de un aparato que lleva un audífono, pues escucha con toda normalidad y el niño puede aprender a hablar, a estudiar sin ningún tipo de complicaciones, que antes se decía que el niño tenía un problema de Asperger o espectro autista, o que el niño era idiota. Salvado todo esto, pues el niño va y va a haber una visita mensual para ir poniendo las vacunas que procedan. No hay discusión alguna. Las vacunas son importantes. Este tema de algunas personas que yo los respeto, pero no son, no, a mi modo de ver, la ciencia tiene su fundamento. Los antivacunas no tienen fundamento alguno del punto de vista científico porque no lo han podido demostrar, de que el no vacunar es mejor que vacunar. Los miles de millones de personas que se han salvado después que nosotros tenemos en estos casi 100 años de vacuna, no pueden echarse hacia atrás. Tenemos que seguir adelante. Sí es verdad que hay alguna vacuna que uno puede decir, bueno, tengo mis temores, pero por lo general el 99.9% son vacunas éticas. Vacunamos los niños mes por mes o cada 2 meses, según el protocolo que tenga el hospital o pediatra, hasta los 6 meses de vida, momento en el que comienza a introducirse los alimentos de su dieta. No es que vamos a dejar el pecho, la lactancia materna, sino que vamos a complementarla con esos alimentos de manera gradual, de manera progresiva, para que el niño pues, pueda ir aprendiendo a texturizar, a oler, a saborizar los alimentos que se le proporcionen. La mayoría de las personas que dicen que yo no como vainita, que yo no como tallota o no me gustan los molondrones, es porque no se le hizo una buena educación alimentaria con una buena higiene alimentaria en los primeros meses, después de los primeros 6 meses de vida. ¿Por qué después de los 6 primeros meses de vida? Bueno, en mi escuela, porque ahora la escuela norteamericana, yo vengo de la escuela española, en la escuela norteamericana habla de los 4 meses, porque el tema de las alergias. Para mí el mercado norteamericano es un mercado muy comercial y tiene lamentablemente muchas incidencias de tipo comercial. En Europa, pues los problemas de obesidad, los problemas de hipertensión, de colesterol, de todas estas enfermedades de la sociedad moderna, de la sociedad rica, son mucho menores que en Estados Unidos. Por algo será. Yo prefiero iniciar esa alimentación o bacon a partir de los 6 meses de vida. Y cuando lleguemos al año de edad, bueno, pues ya comenzaremos a dar lo mismo que se come en la casa, pero con la textura que esté el niño ya facilitado para comer. Júrenlo que de esa manera funciona muy bien. Muy bien. Siempre hay sus excepciones, tanto en una escuela como en la otra, pero los problemas son mucho menores en la escuela europea que en la americana. Y bueno, posteriormente de ahí se hacen las visitas periódicas del pediatra, oye, hasta el segundo año de vida con un intervalo de 2 o 3 meses y a partir de ahí 2 veces por mes, perdón, 2 veces por año hasta que ya el hombre casi va a entrar a la universidad. Si hay algo que se me ha quedado, bueno, pues este es el momento de preguntar. Sí, yo creo que sería bueno abrir el espacio para preguntas. Swami, que es la asesora de lactancia, que me encantó porque tú diste como esa intervención perfecta. No te apures, no te vamos a robar mucho, vamos a robarte esos 10 minutos de preguntas. Así que si tienen No, preguntas, no, chicos. no, tranquila, tranquila. Podemos cogernos 15 o 20, no hay problema. Ah, bueno, pues está bien. Pero ahí les dejo con Swami y Erwin, muchísimas Ujú. gracias. Gracias a ti. Que Dios te bendiga. Hola a todas, hola, doctor. Qué gusto escucharlo, hablar Y de esta cosita tan bella que tú tienes en los brazos. Es Tara, tiene 8 meses. Ujú. Y se ve que eso es a teta pura que está. Sí.
Así Mire, mismo. señores, antes de que entre la experta, porque yo de eso no sé mucho, eh, en todos estos años de trabajo, los niños en mi consulta que han sido alimentados hasta el año con lactancia materna no se enferman. Son niños que tienen un desarrollo postnatatural, entiéndase, crecimiento tanto a lo ancho como a lo alto, mejores que los que se alimentan con fórmula. Porque el que se alimenta con fórmula no necesariamente es más sano. Muy probablemente será más gordo, pero no más sano. Entonces, yo soy un enfermo de la lactancia materna, sin, indudablemente, porque hay que ser ético. Uno no puede ir con un látigo detrás de la madre que tiene todos los problemas del parto, del marido, de la depresión postparto. Es algo que yo discuto muchas veces con las compañeras que nos ayudan con el tema de la lactancia materna. Y digo, tienen que ser más seres humanos, porque esta mujer es una mujer en conflicto que tiene, está deprimida, que tiene otros niños. Y entonces lo que debemos es de apoyarle, no de complicarle la vida. Pero una vez ese equipo se ha conformado y tira para adelante, eso es algo que no lo para nadie. Ese es un niño, incluso está demostrado que a nivel de universidad son 1000 veces mejores que todas estas fórmulas que están ampliamente fortificadas con los DHA y todas estas cosas que dicen. Así es. Yo solamente, hoy no vengo a hablar de lactancia, solo vengo a moderar para que las mamás les hagan las preguntas. Aquí hay 3 ya en el chat. Dice Chanel, me Ya está. gustaría saber cómo tratar su piel si mi bebé nace con dermatitis atópica. No, repíteme la pregunta, que no la escuché. ¿Cómo tratar la piel del bebé si nace con dermatitis atópica? Seguir dando el pecho. Esa es la primera condición. Lo segundo es favorecer una buena humectación de esa piel. Hoy en día disponemos de una serie de cremas que son maravillosas. No necesariamente tienen que usarse corticoides. La cortisona en crema solamente debe de usarse en casos muy complicados. Hoy en día con un jabón que no sea, perdón, es que estos carros en la calle con estos mufflers, que mantenga un pH ácido de la piel, que mantenga su humedad con buena humectación de la misma es suficiente. No hay que cambiar tema de alimentación de la madre. La alimentación de la madre, a mi modo de ver, solamente debe de simplificarse cuando el cólico del lactante es prácticamente intratable, es insoportable. Es un niño que tiene de las 24 horas del día, 22 horas, 22 horas llorando. Entonces ahí, bueno, esa situación no se soporta. Entonces hay que decirle a la madre, mira, vamos a dejar de aminorar los lácteos, evitar esta alimentación, pero por lo general no debe hacerse gran cosa. Súper, muchísimas gracias, Chanel. Ahí está tu respuesta. Estefanía pregunta, ¿cómo puedo superar el temor de que a mi bebé le pueda pasar algo antes o después de nacer? Bien. Recuerden que inicié la conversación de que el 95% de los niños nacen sin complicaciones. Solamente un 5 a un 8% de los niños nacen con necesidad de medidas espectaculares o cuidados intensivos. Pero si hay algo que verdaderamente la solución de todos esos problemas, y perdonen que meta esto como cuña, es nuestro Señor Jesús. No hay nada que nosotros podamos resolver que Él no tenga acceso a la solución del mismo problema. No hay que tener miedo. Si tenemos fe, solamente es tirar para adelante, pegar ese niño a la teta y buscar un buen pediatra que resuelva los problemitas que hay. Amén, como usted, porque la siguiente pregunta, Neferti, después de esta pregunta, puedes desmutearte para que hagas tu pregunta. Pregunta una mamá que dónde usted da consulta y cómo puede reservar una asesoría, una consulta. Bueno, yo les voy a pedir, no, yo no acostumbro durante estas sesiones porque para mí es un tema de ayuda, de responder preguntas. Esto no es yo mercadeándome. En el caso de que ustedes estén verdaderamente interesados, bueno, pues a través de los organizadores del Zoom, pues ustedes le buscan la forma, porque esto yo me lo encuentro como
poco ético el venirse a promocionar de esta manera. Así que me disculpan. Gracias. Neferti, ¿puedes desmutearte? Sí, buenas noches, muchas gracias. Eh, Varios puntos. No conocía esa opción de poder asistir a la consulta previa al parto con el neonatólogo. Me pareció un dato muy importante. No sé cómo uno lo maneja, si es por vía del el ginecólogo que no está asistiendo en el embarazo, pero entiendo que es algo de mucho valor. En cuanto al tema de los bebés, que incluso algunos pediatras recomiendan darle aceite de coco, a ver qué el doctor opina. Y también en cuanto al uso del bobo, Ok. porque yo soy La, primerita, la persona comienza a decirte cosas y consejo y ya. consejo, uno como que se satura. No, te entiendo perfectamente. Nadie nace sabiendo. Para eso se hacen este tipo de eventos. La visita prenatal, cuando yo llegué hace 20 y tantos de años largos al país, eso no se usaba. Yo fui el que introdujo este método, esta opción para la familia. Fuera de aquí, los embarazos de alto riesgo, es decir, aquellos embarazos que se saben que vienen con alguna complicación, se manejan entre el ginecólogo, el obstetra, el departamento de neonatología, y en algún momento de esas entrevistas se pone, los familiares acompañan, tanto esposo, la madre indudablemente, y algún otro familiar que sirva de apoyo, para conversar las estrategias que se deben de tomar sí o sí en el caso que nazca con esas condiciones. Posteriormente a eso, estamos hablando hace más de 30 años, se vio con utilidad en función del buen resultado que tenía en los embarazos de alto riesgo, el conversar con los padres y explicar todo lo que le estoy diciendo yo ahora, y sobre todo tratar de crear ese vínculo de empatía entre el pediatra y la familia, porque esto es un matrimonio que va a durar toda la infancia, toda la adolescencia, perdón. Y hoy en día, en mi consulta, que ya es una consulta aquilatada y vieja, yo tengo niños que han nacido conmigo que se están casando y van todavía a consulta. De hecho, a veces algunas abuelas y algunos padres dicen que no se visitan con nadie si no le doy yo mi opinión, porque ha habido ese vínculo de confianza. Con el tema del aceite de coco, no hay necesidad de darle aceite de coco a nadie, a menos que no sea un prematuro que necesite aumentar los valores calóricos de su nutrición, o incluso a veces se le unta en la piel, porque además de hidratar y ser bueno para la piel misma, es un antiséptico. Pero eso no solamente en casos especiales. Eso no debe ser bajo ningún concepto una generalidad. La otra pregunta, lo del bobo. El bobo no es malo, ¿eh? De hecho, ni es malo para el niño ni es malo para el pediatra, porque el pediatra vive del bobo. Cada vez que se cae un bobo al suelo y se lo ponen en la boca, eso es una consulta para el pediatra. Pero fuera de broma, el bobo, el bobo no, o sea, el chupar un bobo, lo que se llama reflejo de succión, mantiene activo el centro respiratorio del recién nacido, que es inmaduro, no importa que haya nacido de término. Y por tanto, evita el síndrome de muerte súbita del lactante, que se trata de niños que mueren. Gracias a Dios no es algo que es muy numeroso, porcentualmente mínimo, pero puede suceder, que son niños que se olvidan de respirar y mueren en su cuna sin ningún tipo de alteración ni condición anatómica ni fisiológica. Es una muerte inexplicada, se hace toda la autopsia y no se encuentra nada. Pero la succión mantiene despierto el centro respiratorio del bebé. ¿No hay más preguntas? Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Qué piensa usted de la circuncisión? Dice Jennifer. Ok, la circuncisión es muy importante, pero no por lo que se concebía antiguamente, de que prevenía las infecciones urinarias. Es indudable que si usted tiene
un mejor acceso a la limpieza del pene, pues menos infecciones habrá. Pero eso no es lo que se debate hoy en día, sino que lamentablemente nuestros jóvenes cada vez experimentan una vida sexual activa a más temprana edad. Y esto conlleva pues mayor desinformación y menor cuidado de enfermedades de transmisión sexual, las llamadas ETS. Para que tengan una idea, el hombre mayor, adulto o adolescente circuncidado, porcentualmente tiene un 18 o 20% menos posibilidades de contraer cáncer de pene, tiene menos posibilidades de hepatitis C, de hepatitis B y de SIDA, sobre todo de SIDA. Quiere decir que estar circuncidado previene todo ese tipo de enfermedades en la vida adulta. ¿Y por qué hacerla de la manera de recién nacido? Porque es una intervención quirúrgica prácticamente indolora, que se hace con anestesia local, que no necesita ningún tipo de anestesia general ni intubación en sala de cirugía. Eso se hace en la unidad de cuidado en la unidad de neonatología de cualquier clínica o hospital. Muchas gracias. Chanel pregunta. Le agradeció por la respuesta de ahorita y le dice que ella sufre de dermatitis atópica desde que tiene 9 meses y ya tiene 21 años, supongo, y sus pezones se han enfermado y están muy agrietados. ¿Cómo podría actuar con mi lactancia si no puedo amamantar? Bueno, lo primero es que hay que ver a qué tú eres alérgica, porque la dermatitis atópica tiene un componente alérgico. Por eso se llama atopia, pero es una atopia cutánea. El que tiene una dermatitis atópica, o bueno, no, el que tiene no, muchos de los que tienen dermatitis atópica en algún momento han tenido algún tipo de bronquitis asmatiforme, o sea, una especie de asma, o incluso diarreas y vómitos inexplicados. Y eso obedece que si es de muy de temprana edad, porque la dermatitis atópica no solamente se desarrolla después del segundo mes de vida, nunca hay dermatitis atópica en el primer mes de vida. Antes puede ser lo que tú quieras, pero dermatitis atópica es a partir de un segundo mes de vida y es de tipo alimentario, porque que tú le pones al niño que no sea agüita y jabón, que se puede controlar. Pero por la mayoría de las veces por una intolerancia o alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, en esos casos, sí debe de serse estricto con la madre y decir que no tomen ni leche de vaca ni derivados de la leche, como el queso, el yogur y todas estas cosas. Si aún así el niño desarrolla dermatitis atópica, hoy en día no tiene por qué llegar a los 20 y tantos años de edad. La mayoría de los niños, a esa edad que tienes tú, mi hija, no tienen, bueno, no a esa edad. A los 4 o 5 años de edad no tienen ningún tipo de dermatitis atópica, o si la tienen es algo muy leve que se controla con cremas. Y recalcar ahí que no tiene por qué interferir con tu lactancia. No, es aminorar el tema de los lácteos y ya está. Exactamente. Si tienes mucha picazón, si tienes como una descamación en la areola y el pezón, humectar bien y mantener tu zona limpia, pero no tiene por qué intervenir con tu lactancia o que no puedas amamantar. Si sientes dolor, entonces ahí se maneja, no sé, el tratamiento que tú lleves con tu dermatólogo, algo interdisciplinario para ver que el tratamiento sea compatible con la lactancia, si hay que poner antibióticos y todas esas cosas. Pero sí puedes amamantar. No es que puede, debe de amamantar. Exacto, debes amamantar. Me encanta ese doctor, lo amo. Dice Jennifer, ¿y es bueno hacérsela al nacer o cuando usted la recomienda? Supongo que eso es de la circuncisión que está hablando. Nunca antes de las 24 horas de vida, preferiblemente a las 48 horas de vida y entre las 48 y el mes. Pero mientras más temprano se hace, al niño le duele menos, porque el dolor tiene a esa edad tiene más de un 70% bueno, pero estoy hablando de disparate. El dolor tiene más de un 70% de base experimentada. Cuando usted se maja un dedo por primera vez, a usted no le duele. Usted dice, uy, ¿y qué es esto? La segunda vez ya siente, y la tercera vez es como el instinto le dice, no mete el dedo más en la puerta porque eso duele. Por eso es experimental el dolor. El bebé recién nacido no ha tenido experiencias previas dolorosas y con un poco de anestesia local tiene una circuncisión se duermen haciendo la circuncisión sin dormirlos, solamente con anestesiarlos tópicamente.
Súper, muchas gracias. Ya voy a hacer estas últimas dos, que yo sé que usted se tiene que ir. Dice Ivette, o pregunta Ivette, recomienda los swaddlers y nidos y cuál es la posición adecuada para acostar al bebé. Yo soy viejo, ¿eh? Y al ser viejo, he visto durante estos 20 y pico de años, casi 30 años, una serie de intervenciones que a mi modo de ver son comerciales. Daño no hacen, ¿eh? Pero yo soy de lo que digo, que el único ser vivo de la especie animal que va en vía contraria es el hombre. Yo no entiendo cómo un individuo que ha estado 9 meses en un claustro encerrado en la barriga de una madre que nace para vivir de la libertad, para poderse mover, para poder mover su cabecita, para sentirse lo que es un ser humano libre. Es como coger un pajarito que nació en un árbol, capturarlo y meterlo en una jaula. Daño no hace el tema este, el suaropo y todas estas cosas, pero para mí es algo que no tiene sentido. Y si queremos evitar el tema del síndrome de muerte súbita, que una de las de recomendaciones que más, bueno, que más no, que se exigen a nivel mundial, es que el niño no tenga ningún tipo de interferencia en sus movimientos respiratorios, que no haya muñecos, peluches, mantas, edredones, muchas colchas bonitas en su cuna, porque eso es lo único que se ha vinculado desde el punto de vista estadístico, así como la prematuridad y padres fumadores, con el síndrome de muerte súbita. Entonces, si usted lo quiere usar, úselo, pero realmente yo no le veo esa importancia. Son muy bonitos para adornar las cunas, pero yo hasta sin cuna. Y es una decisión de cada mamá. Así Dice, es. pregunta Lourdes, que hizo la pregunta anteriormente y la había volado. ¿Es normal que un bebé recién nacido se doble y se muestre muy molesto por malestares de gases? ¿Es normal o debemos chequear? Hay coliquitos, cólicos y colicotes. Todos los niños tienen cólicos, todos. No hay uno que no lo tenga, ni hay leche que no la produzca, porque incluso con todos los beneficios que superan por mucho la lactancia artificial, la leche de madre también produce cólicos, porque usted se come un huevo frito por la mañana y se come una manzana con un poquito de jamón y también le va a dar cólico, porque el tema del cólico del lactante no es 100% lo que se come, sino que es un intestino que no tiene una flora intestinal competente. Esa flora intestinal, bacterias buenas que acompañan la digestión del individuo toda su vida, nosotros somos virus y bacterias. La microbiota y la macrobiota es lo que nos permite a nosotros no solamente vivir desde el punto de vista digestivo cómodo, confortable, sino defendernos contra infecciones. Pero esa micro y macrobiota no son competentes hasta una vez pasado el cuarto o quinto mes de vida. Por lo que los primeros 3 meses, como eso no existe, se produce mucho gas, se distiende el intestino y causa el cólico. Hay quienes tienen una distensión muy pequeñita, que es el ñi, que suele ser entre 11 y 3 de la mañana, todos los días hasta el tercer mes de vida, y otros que lo hacen en diferentes horarios, ya sea el cólico o el colicote. Súper, ya, esta es la última. Pregunta María, ¿qué hacer con el caso de esta nueva gripe que anda? ¿Qué recomienda para desaparecer esos mocos que incomodan tanto al bebé? Bueno, yo no le doy nada. Mucha limpieza nasal, un poco de suero salino, una buena humidificación, un humidificador para que el niño no esté muy congestionado. Por cada medicamento que toma un niño, se está eso estudiado. Por cada medicamento pierde 1 o 2 días en promedio de sus años de vida esperada en la adultez. Y te dirá, bueno, 1 o 2 días no es nada, yo le voy a quitar mi congestión. Yo no creo que ese niño esté tosiendo ni esté tupido. Déjame darle esto. Sí, pero en 2 días uno arregla una herencia, una casa, visita una madre que está enferma. Entonces, al final, mientras menos medicina tomemos, es mejor. ¿Cómo evitarla? Lavado de manos, que el COVID nos enseñó a lavarnos las manos y ya se nos olvidó. Volvemos a hacer los mismos sucios, los mismos guarros de toda la vida, donde vivimos tocándolo todo y después nos llevamos las manos, la cara, todo. Volvamos por lo menos las cosas buenas del COVID. Lavémonos las manos. Si usted tiene gripe y está cuidando a su bebé, póngase una mascarilla. Si usted sabe que un primo
si el carajito de al lado, el vecino, tiene gripe, ¿para qué lo lleva ese cumpleaños? Entonces hay una serie de actividades sociales que también deben de obligarnos a pensarlas mejor. Y mucha teta, mucha teta. Y muchas. Listo, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, doctor. Yo deseo haberlo conocido antes, pero qué bueno que fue en este momento. Está muteado, creo. Estaba diciendo algo y se muteó, no se escuchó. Bueno, yo les agradezco a todas por estar aquí, especial al doctor. Ha sido mucha información de mucho valor, de mucha nutrición, que yo sé que ha traído mucha paz y mucha calma a ustedes. Se puede ir, sé que tiene un compromiso, así que puede salir de la sala. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su honestidad, por su claridad, por tanta buena información. Y a todas les recuerdo, a las que estaban preguntando con respecto a la lactancia, que los bebés no se quieren prender del pecho, que los rechazan, pueden escribirnos por el grupo de apoyo a la lactancia de Por Ser Mamá, de ahí puedo apoyarlas más directamente. Y este sábado tenemos un taller para aprovechar e invitarlas sobre lactancia y arteterapia, donde vamos a navegar información de esos primeros días de lactancia y cómo ustedes pueden conectar con sus deseos como mamás lactantes para que decidan desde un lugar de conciencia y de claridad lo que ustedes quieren hacer. Así que la información vamos a estar pasándola por el grupo y cualquier pregunta pueden hacerla por allí. Les mando un gran abrazo. Yo soy Swami, quien está moderando el grupo de apoyo a la lactancia. Soy coach de lactancia consciente y llevo ya 7 años de lactancia ahora con mi segunda bebé. Eso era todo por hoy. Gracias por acompañarnos y el apoyo siempre. Buenas noches.